Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Blanca y hoy te voy a enseñar a hacer esta funda porta notebook. Te invito a quedarte hasta el final de este video porque te enseñaré cómo se hace. Y si participaste en el sorteo, también te invito a quedarte hasta el final porque estaré informando quiénes fueron los ganadores. Y lo primero que haremos serán los moldes. Y como todas no tienen las mismas dimensiones, te voy a enseñar cómo sacar tu propio molde. Colocamos la notebook sobre una plantilla de papel. Podemos hacerlo tomando las medidas, pero yo lo voy a hacer marcando su contorno. Lo siguiente que haremos será marcar 1 centímetro por todo el contorno, porque este será el margen de costura. Después le vamos a redondear las esquinas, también respetando el centímetro que vamos a dejar en todo el borde. Lo siguiente que haremos será medir el ancho por el alto total del molde. Y la medida de esta sería 32 por 23 centímetros. Ahora lo que haremos será sacar el centro del ancho de la pieza, porque vamos a sacar la medida del fuelle inferior. En este caso sería de 16 centímetros. Entonces voy a marcar 20 centímetros, que sería el fuelle inferior. Desde uno de los puntos voy a medir todo el contorno hasta llegar al otro punto, porque esta va a ser la medida del cierre. La medida que nos da son 87 centímetros, pero a esto le vamos a sumar 2 centímetros, que sería el margen de costura. Por lo tanto, el cierre va a medir 89 centímetros. Y al fuelle le vamos a sumar también los 2 centímetros de costura y nos quedaría de 22 centímetros de largo por 3 de ancho, que es lo que mide el cierre. Y este sería el molde. Pasamos al material. Voy a utilizar cordura para la parte externa y para el interior voy a utilizar un símil neopren de 5 milímetros. Voy a utilizar un tope para dividir el bolsillo de 3 por 3 centímetros, una funda para el bolsillo externo de 32 por 38 centímetros. Además vamos a utilizar un cierre de 89 centímetros
otro de 32 centímetros y también vamos a utilizar cinta bies de 20 milímetros. Lo primero que haremos será hacer la abertura para el bolsillo delantero. Desde el borde superior vamos a marcar 6 centímetros. Trazamos una línea uniendo los puntos y cortamos. Lo siguiente que haremos será colocarle el tope al cierre y esto lo haremos marcándole el centro de este y solo lo vamos a sujetar sobre la marquita que hicimos. Yo lo voy a hacer con alfileres de esta forma, pero también lo pueden hacer pasando un pespunte por el borde del cierre. Enfrentamos el derecho del cierre con el derecho del material y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Unimos ambos bordes del forro y el cierre y lo siguiente que haremos será pasar un pespunte de esta forma como les estoy indicando. Le pasaremos una doble costura para hacer la separación de ambos bolsillos. Colocamos los deslizadores y la parte superior la cosemos de la misma forma. Y en el siguiente paso vamos a unirla a la pieza de neopren y lo haremos con un pespunte por todo el contorno. Haremos lo mismo con la pieza trasera. Y ahora vamos a unir el cierre a cada uno de los extremos del fuelle. Y lo haremos de esta manera. Enfrentamos el derecho del material con el derecho del cierre. Y en el revés del cierre vamos a colocar la pieza de neopren. Y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. El próximo paso será unir la pieza delantera al fuelle. Vamos a marcar el centro de los 4 lados. Igual lo haremos en el fuelle. Hacemos coincidir
las marquitas y sujetamos ambas piezas. Luego le pasamos una costura para unirlas por todo el contorno. Y en ese borde le vamos a coser una cinta bies. La pieza trasera la vamos a coser de la misma forma. Y así terminamos nuestra funda para proteger nuestra notebook. Espero que les haya gustado y no te vayas, que a continuación voy a estar dando los resultados del sorteo. Como pueden observar, tuve el detalle de grabar la pantalla. He utilizado esta plataforma que genera los ganadores de un sorteo de forma aleatoria entre todos los comentarios. En este lado debo pegar la URL del video . Obtengo los comentarios y en este botón voy a iniciar el sorteo. El primer ganador es Pedro Mendoza y su comentario: hola, me encantan sus videos. Quiero participar en el sorteo, soy super fans de todos sus tutoriales, espero tener suerte. Muchas gracias, Pedro, por tu comentario. Tuviste suerte. Ahora voy a seleccionar el siguiente ganador. La segunda ganadora es Nati Gómez y su comentario: hola, querida profe, porque sos mi profesora. De hecho, lo que aprendí, lo aprendí gracias a vos. Como explicas a la perfección y gracias a eso lo que hice salió hermoso y prolijo. Muchas gracias por ser tan generosa y buena persona al compartir los moldes y tener esa paciencia de explicarlos tan bien y con detalles. El dedicar todo ese tiempo en darnos de tu conocimiento y encima por este sorteo tan hermoso. Ay, deseo poder ser ganadora de esos premios. Sería un placer tener tus trabajos hechos para mí como regalo. Muchas gracias por tanto. Gracias a ti, Nati, por tu hermoso comentario.
Y ahora seleccionaré al tercer y último ganador. Y la tercera ganadora es Andrea Quintero. Y su comentario: qué lindo despertar y tener una oportunidad tan espectacular de alguien que admiro mucho. Muchísimas gracias, Andrea, por tu comentario. Muchas felicidades a los ganadores. Espero que se comuniquen muy pronto conmigo para planificar cómo será el envío de los regalos. No puedo expresar con palabras mi gratitud por tener una comunidad tan increíble. Muchas gracias a todos por participar.